Hola, buenos días. Vamos a iniciar las explicaciones del tema de máquinas síncronas de generadores. Vale, vamos a realizar toda la serie de vídeos. Aquí empezaremos con la introducción al tipo de máquina. Ya haremos referencia a lo que vimos en el tema de máquina eléctrica genérica. Y veremos también los aspectos constructivos, qué características tienen, qué partes, cómo se distribuye la función de cada parte física, etcétera. ¿Vale? Bien. Cuando hablamos de máquina síncrona, estamos hablando principalmente, bueno, pues de un generador, ¿vale? De nuevo, todas las máquinas pueden ser, puede actuar como generador o puede actuar como motor, pero nos vamos a centrar prácticamente en la totalidad del tema en su funcionamiento como generador. Vale, obviamente se trata entonces de máquinas activas, es decir, la velocidad de giro es distinta de cero y alimentada con corriente continua, es decir, no existe una frecuencia de entrada. ¿De acuerdo? Entonces, si vamos a la fórmula de la frecuencia genérica en el inducido F2, al no haber F1, la frecuencia del inducido será determinada por la velocidad de giro y el número de polos. ¿Vale? Entonces, existirá sincronismo entre el campo magnético y el rotor. ¿Vale? Y giraremos a la velocidad de sincronismo. ¿Vale? Pueden funcionar como generador, como motor, y siendo generador podrá funcionar tanto conectado a una red como en modo isla, es decir, solamente alimentando unas cargas. Cuando se, cuando se emplea para pequeña escala, en grupos electrógenos o instalaciones pequeñas, se suelen conectar la máquina que genera, digamos, o que aporta la energía mecánica que convertimos en eléctrica, suele ser un motor térmico. Cuando hablamos de gran escala y estamos hablando de un gran generador de una central, pues ya serían los generadores de nucleares, térmicas, hidráulicas, ¿vale? Las turbinas. Por la forma que tengan el rotor principalmente, hablaremos de rotor de polos salientes o rotor cilíndrico, con los polos lisos. Ya veremos en los aspectos constructivos exactamente a qué hacemos referencia con esto. ¿Vale? Así a lo mejor lo vemos mejor. Vale. Aspectos constructivos. Vamos a tener dos devanados. Un devanado inductor, que es el que genera el campo magnético. ¿Vale? En este caso tendremos un campo magnético generado con corriente continua. Eso simplemente quiere decir que generamos electroimanes con esa corriente continua. Normalmente, para elementos de baja potencia, puede estar conectado en el estátor. Es decir, se generan electroimanes que se quedan quietos, pues generamos un campo magnético estático y dentro de ese campo magnético girará el rotor y se inducirán en ese rotor la potencia eléctrica que saldremos. Si la potencia es elevada, entonces eso se invierte. Ahora lo vemos con el devanado inducido. Y ese devanado inductor de corriente continua puede ser o bien concentrado o bien distribuido. Es decir, puede ser que tengamos los polos concentrados en una ubicación, o ubicaciones muy claras, o que el bobinado esté distribuido, como veíamos en el tema de máquina eléctrica genérica. Veíamos los diferentes tipos de bobinados y los factores, etc. Bien, el inducido será un bobinado trifásico, ¿de acuerdo? Estará en el estátor para alta potencia. ¿Por qué se distingue esto? Tened en cuenta que lo que tiene el rotor, ya sea inductor o sea inducido, para conectarse eléctricamente a una parte móvil vas a necesitar unas escobillas. ¿De acuerdo? Entonces,
Cuando las máquinas son de poca potencia, es posible extraer la potencia a través de escobillas, ¿vale? Porque no necesitaremos ni mucha capacidad de aislamiento, ni significará unas pérdidas mecánicas importantes. Pero cuando la máquina es grande, cuando tenemos una potencia muy alta, extraer 100 megavatios a través de las escobillas es costoso. Por lo tanto, lo que conectamos en el rotor, o lo que bobinamos en el rotor, es el inductor, es la corriente continua que genera los electroimanes. Entonces, en alta potencia giran los imanes. En baja potencia gira el inducido. ¿De acuerdo? Y luego este bobinado inducido trifásico podrá ser también de polos lisos o de polos salientes. Cuando la velocidad de la máquina sea alta, se preferirán en polos lisos porque el movimiento de rotación es más sencillo, es más fino, es más suave. Mientras que con polos salientes aparecen más fuerzas que puedan desequilibrar el movimiento. Vamos aquí un ejemplo. Tenemos una máquina síncrona en el que el devanado inducido está en el rotor, ¿vale? Está en el interior. Como el devanado inducido está en el rotor, consideramos que será una máquina de baja potencia. Y necesitaremos 3 anillos en el rotor para extraer las 3 fases. Esos 3 anillos es donde conectamos las escobillas para sacar la potencia, ¿vale? Del devanado inductor podemos ver que es un devanado inductor concentrado, ¿vale? En los polos y en cada polo se desarrolla el devanado, mientras que el devanado inducido es distribuido, ¿vale? Se distribuyen las fases todo alrededor por todas las ranuras del rotor, ¿vale? En este caso tendríamos en máquinas de mayor potencia, tendremos el rotor con el inductor. Como al rotor solo tenemos que meterle la corriente continua, es decir, un polo positivo y un polo una conexión positiva y una conexión negativa, solo necesitaremos 2 anillos en el eje. Y con esos 2 anillos nos conectamos al circuito completo, positivo y negativo. En cada uno vemos en el de la izquierda que es un rotor de polos salientes y en el de la derecha tenemos un rotor cilíndrico, ¿vale? Esto indicaría que el de la derecha va a girar a una velocidad superior al de la izquierda, ¿vale? Porque a velocidades altas es más sencillo rotar un cilindro que un rotor de polos salientes. ¿Ok? Vale, ahí tenéis un poco la explicación. A potencias altas conviene tener el inductor en el rotor, es decir, los imanes en el rotor, ya que la tensión del inductor se mueve en un orden de magnitud inferior y evita el peligro de un colector de alta tensión, ¿vale? Sobre todo, más que peligro, es dificultades de aislamiento, ¿vale? Cuando las centrales de giro más rápido, cuando más rápido gira, tendremos menor número de polos. Las de gas son las que giran más rápido, tendremos P igual a 1 y esto ya la velocidad de giro será de 3.000 revoluciones por minuto. P igual a 2 en nucleares o térmicas, y las hidráulicas es las que se gira más lento y el número de polos o de pares de polos puede subir hasta las decenas, incluso el centenar. ¿Vale? Cuando tenemos baja potencia se puede tener también el inductor en el rotor, porque el problema no es con la baja potencia, sino con la alta, ¿vale? Digamos, en baja se podría tener cualquiera de la situación y tendríamos un alternador como el del coche, ¿vale? En el alternador del coche se genera la corriente alterna, se rectifica y se alimenta la batería, y esa batería es la que alimenta también el inductor para generar los electroimanes.
Existe también la posibilidad de que el inductor, en lugar de generarse con electroimanes, se genere con imanes permanentes, ¿vale? Entonces, evitaríamos la necesidad de la conexión eléctrica con el inductor. El problema que se deriva de esto es que no podemos regular el campo magnético. Si yo genero electroimanes, puedo jugar con la intensidad de excitación, con la intensidad que recorre el electroimán, para generar más o menos campo magnético. Que como veremos, eso es un punto de regulación que me es interesante para modificar la tensión de salida de la máquina. Sino que en este caso ya no podremos regularlo. El campo magnético vendrá dado por la potencia del imán que hayamos instalado. ¿Vale? Entonces, ahora mismo se pueden hacer a un precio razonable imanes muy potentes, pero no se trata de cuánta potencia, sino de que podemos o no regularlas. ¿De acuerdo? También pueden tener un sistema de refrigeración que será por agua o por otros sistemas, porque en los devanados se va a generar mucho calor. Y un aspecto interesante que aparece cuando se usa como motor, y es que, claro, como motor tenemos el problema de que el motor síncrono funciona a la velocidad de sincronismo. No puede funcionar a otra velocidad. Entonces, ¿cómo llevamos el motor a esa velocidad? Si tiene que arrancar, tendrá que ir desde cero a la velocidad de sincronismo funcionando sin estar yendo a la velocidad de sincronismo. ¿Me entendéis la paradoja? ¿Vale? Entonces, para solucionar este problema se suele utilizar lo que se denomina un devanado amortiguador. ¿Vale? Consiste en una jaula de ardilla en el rotor que convierte el motor, o convierte esa máquina síncrona en una máquina asíncrona temporal, por así decirlo. ¿Vale? Esas barras que veis ahí serían el devanado amortiguador. Y entonces, cuando arrancamos, como existe un deslizamiento, el devanado amortiguador actúa como motor. Y entonces genera un par que mueve el motor hacia la velocidad de sincronismo. Cuando nos acercamos a la velocidad de sincronismo, si recordáis, la resistencia de carga desaparece. ¿Vale? O se hace infinita, mejor dicho, es como si se desconectase. Por lo tanto, en el momento en el que nos acercamos a la velocidad de sincronismo, ese devanado amortiguador deja de estar activo. Y entonces la parte, digamos, de motor síncrono es la que se encarga de esa segunda parte. ¿Vale? Entonces, la misión básicamente es hacer una transición desde el arranque hasta la velocidad de sincronismo con menos oscilaciones, con mayor estabilidad. ¿De acuerdo? Bien, pues hasta aquí hemos visto los principales aspectos constructivos de la máquina síncrona. Os recomiendo que miréis todos estos capítulos o este capítulo y todos estos subíndices en el Fraile Mora. Si tenéis algunas dudas sobre lo que leáis ahí, lo podemos ver en tutoría. Y en el próximo vídeo veremos los diferentes sistemas de excitación con los que se puede generar la corriente continua del devanado inductor. Nos vemos en la siguiente.